Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En este video vamos a continuar con el cardigan Ofelia, sí, que es este que estamos viendo acá. A mí me falta terminar una manga, pero en este video vamos a hacerle toda esta parte de las vistas que va todo por alrededor del suéter y es la última terminación ya que nos falta. Si no has visto la lista de reproducción de donde te enseño a hacer este cardigan a medida con agujas circulares, te dejo acá arriba el enlace a la lista de reproducción. Este es, me parece que ya el quinto video. Sí, lo fui separando en videos, así no quedaba algo muy largo. Y en cada video te enseño una parte en específico. Así que si todavía no lo has visto, ve y míralo y luego vienes a hacer, digamos, esta parte. Esta parte también la vamos a hacer con el falso elástico, ¿sí? Se hace con el falso elástico. Les voy a enseñar a hacer los ojales mientras tejemos. Se hace todo, hay que tener paciencia, demora un poco hacerlo entero, pero vale la pena porque queda muy bonito. Sí, a mí me gusta mucho cómo queda ahora medio arrugadito, pero después en el próximo video les voy a mostrar cómo se bloquea una prenda y ahí se arreglan todas estas cosas y le vamos a ganar un par de centímetros también al suéter. Te invito a que le des like al video, a que lo compartas, a que te suscribas al canal y le des a la campanita así te avisa cada vez que suba un nuevo video. También puedes apoyar todo este contenido uniéndote al canal como miembro o dándole al botón de gracias. Bueno, entonces esta parte la vamos a trabajar con una aguja, un número medio número menos a la que trabajamos en el cuerpo. Digamos, en los puños trabajamos un número menos. Yo hice el cuerpo con la número 4, los puños la hice con el número 3. En la parte de abajo, ¿sí?, de la pretina del suéter, en vez de bajarme un número, me subí un medio número. Entonces lo hice con los 4.50. Y ahora para esta parte y que nos quede bien, ¿sí?, porque con la 3 me parecía que se encogía mucho, con la 4 quedaba muy suelto. Entonces agarré medio número menos, que las hice todas estas vistas con 3,5. Ahora vamos a empezar por acá, por esta parte. Vamos a tejer en esa dirección todo. Después vamos a ir por todo el cuello, así. Y por esta parte bajamos. Y acá cerramos los puntos con el método que les he venido mostrando, con el que cerramos acá abajo, con el que cerramos los puños, que es el método tubular italiano, ¿sí? Así que para que sepan, vamos a hacer eso y vean que queda súper bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a hacer toda la vista o la banda esta que va todo por el alrededor, que le vamos a hacer, donde vamos a hacer los ojales para los botones de una vez, es tener ya tus botones, ¿sí? Si no los tienes, pausa, ve y búscalos, los que tú quieras. Yo voy a poner estos que había comprado, que son súper lindos, son como de cerámica, que los tenía guardados hace tiempo y por fin tengo un proyecto para ponerlos. Me parece que le va a dar como un toque de color bien lindo. Y lo que voy a decir es cuántos voy a poner y a qué distancia, ¿sí? Yo los fui midiendo así, a ojo, los puse en el tejido y viendo. Voy a poner 6 botones, porque estos no son, o sea, no son ni muy grandes ni tampoco chiquiticos. Voy a poner 6. Y los puse cada 6 centímetros, ¿sí? Midiéndolos desde la mitad del botón hasta la mitad del botón de acá abajo. Y lo que hice luego de hacer eso fue ponerme un marcador de punto acá en toda en todo el borde donde van a ir los ojales, ¿sí? Porque el ojal va a ir a este lado y los botones los pegaremos al final a este otro lado, pero necesitamos saber dónde van a ir nuestros ojales. Y yo contabilicé o hice la cuenta con mi puño, ¿sí? Con el puño puse mi centímetro en el puño
Y dije, yo quiero que tenga 6 centímetros, sí, más o menos 6 centímetros, que es este grueso de acá y el grueso de mi pretina también, como el largo de la pretina que le hice, ¿sí? Y yo quiero que ese largo del puño, o sea, como que esa misma distancia me quede acá de borde. Mido acá cuántos puntos hay acá para esos 6 centímetros, ¿sí? Entonces digamos para mí, entre acá y acá hay 14 puntos. ¿Qué pasa? Que acuérdense que este es tejido doble, entonces no son 14 puntos, sino el doble de puntos. Entonces en vez de 14 voy a hacerlo de 28 puntos, para que me queden esos 6 centímetros. Entonces hagan ustedes lo mismo, mídanlo con el puño, que ya lo tienen, ¿sí? Midan cuántos centímetros quieren hacer de la pretina, digo de la vista. Y luego esa cantidad de puntos que les da acá sería el doble de eso. Lo multiplican por 2 y esa es la cantidad de puntos que vamos a montar para hacer nuestra vista. Y vamos a necesitar pues hilado del mismo que van a hacer, o si lo quieren hacer de otro color pues también se puede hacer de otro color. Vamos a dejar una cola larga que sea más o menos esos 6 centímetros por 3. Vamos a hacerlo por 5 mejor para no quedarnos cortos. Vamos a hacer 6 o los centímetros que ustedes vayan a hacer por 3, por 4, por 5. ¿Sí? Y vamos a montar los puntos, ¿sí? Esta manera de montar los puntos, tengo un video que es la tubular italiana, se las voy a igual, les dejo acá el video, igual se los voy a mostrar acá. Pero si quieren ir a verlo más detallado, más despacio, se los dejo acá arriba. Entonces pongo la cola, la tira que dejé encima del dedo gordo, la otra encima del dedo índice. Esta forma de montar los puntos es parecida a la de la cola larga, ¿sí? Entonces voy a posicionar solamente esta forma, mi aguja encima del hilado así, y voy a ir hacia atrás y ahí tengo mi primer punto. Luego vengo hasta acá y para hacer el punto del derecho paso por acá y traigo hacia acá, ¿sí? Entonces vamos de vuelta. Paso por delante de la hebra del dedo gordo, por encima de la hebra del dedo índice y por debajo de ambas. Y ahí tengo mi segundo punto. Esta forma de montar se nos va a dar ya cuál es el revés y cuál es el derecho. Entonces yo empiezo con un revés, un derecho. Y vamos a montar un número impar. Entonces yo no voy a montar 28 puntos, sino 29. Ahora, el del revés, este que acabo de hacer es del derecho. Entonces el del revés es por atrás de la hebra del dedo índice, por encima del dedo gordo y por debajo de las dos. Y ahí tengo mi punto del revés, o mi tercer punto. De vuelta, por acá, por arriba y por debajo. 4 puntos. Ahora voy hacia atrás, por detrás, por arriba y por debajo de todo. Acá ya llevo 5. Por acá y por acá. 6. Por acá. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
y 29, ¿sí? Entonces ahí tengo mi número par, 29 puntos. Ahora, acá ven que esto queda suelto, entonces lo que yo tengo que hacer es como volver a darle la vuelta con la colita larga que nos sobró. Así lo sostenemos un poquito y no se nos va a desbaratar. Damos la vuelta. Acá ya le di la vuelta. Tengo acá la hebra que va al ovillo y acá estoy sosteniendo la otra hebra que es como la que me sobró. Entonces solo por esta primera vuelta voy a tejer los derechos por atrás, ¿sí? Van a ver que como esta forma de montarlos te da inmediatamente para que te queden por atrás. Entonces vamos a tejer primer punto del derecho, ahí ya lo aseguro. El segundo punto no lo voy a tejer, sino que paso hacia adelante la hebra y paso sin tejer. Paso la hebra hacia atrás y tejo el segundo. Hacia adelante, paso y tejo este. Hacia adelante, paso, tejo este. Y así vamos a ir tejiendo. Le voy a pasar esta mano. Hasta el final, pero no voy a tejer el último punto. Vamos a ir así hasta un punto antes de acabar. Acá tengo mis últimos 2 puntos, entonces voy a traer la hebra hacia adelante. Este es el del revés, lo paso hacia atrás. Este lo voy a deslizar así también por atrás, ¿sí? Voy a dejar esto acá y voy a venir a mi tejido, a la parte donde vamos a unirla, ¿sí? Que es esta parte de acá abajo. Vamos a ir montando puntos por todas las vueltas, ¿sí? ¿Qué son las vueltas? Tienen que desenrollar bien esto. Y esto es una vuelta, esta es otra vuelta, esta es otra vuelta, esta es otra vuelta. Fue ese puntico que siempre dejamos tejido al comienzo y al final del derecho, ¿sí? Todas estas vueltas por acá vamos a entrar, por acá, por acá, y por acá, por acá, por acá. Y en la parte de la pretina, que si ven tenemos una, agárrense la columna que está como más en el costado y vamos a entrar por cada punto. Este primero lo vamos a hacer de lo más abajo que podamos. Acá me voy a entrar yo. Entonces nos vamos a agarrar de las 2 hebritas, ¿sí? Vamos a agarrarnos de en la parte de la pretina. Si ven, vamos a ir a esta parte que es como el más de costado, el punto más de costado que tenemos, ¿sí? Que está acá en todo el bordecito. Y vamos a entrar por las 2 hebritas de cada punto, así, así. Y las vamos a tratar como si las dos fueran un punto. Entonces, vengo yo hasta acá, me pongo así en esta posición con la aguja. Acá tengo mis puntos que monté. Este fue el que recién yo pasé sin tejer. Lo vuelvo a pasar a mi aguja izquierda, así. Y voy a tejer esas 3 hebras como si fueran un solo punto. Por atrás, así como derecho, pero por detrás. Vamos de vuelta. Ay. Ahí. Dejo como así. Como si fueran un solo punto. Entonces me voy hacia atrás. La vuelta del revés la vamos a tejer como hicimos la pretina, ¿sí? La parte del punta falso elástico en plano. Voy a pasar este primero sin tejer. Tejo los del derecho. Ahora sí el derecho es normal. Paso sin tejer, derecho normal.
sin tejer, derecho normal. Y ahora vamos hasta el último punto. El último punto se teje del derecho, se pasa sin tejer, perdón. Vamos a ir hasta ahí. Paso sin tejer. Volvemos al lado del derecho del tejido, así. Al principio es un poco maluco tener todo el hilado, pero ya después cuando esté más juntico acá va a quedar mejor. Tejemos el punto del derecho, pasamos sin tejer el que sigue y vamos de vuelta hasta antes del último punto. Acá cuando me quedan dos paso este sin tejer, paso la hebra hacia atrás, deslizo este, vengo acá, veo de cuál otro me tengo que agarrar, entonces acá este es mi segundo punto, me agarro de ahí, paso este de vuelta a la aguja izquierda y tejo esas 3 hebras juntas del derecho por atrás, así, ¿sí? Y ahí nos vamos como pegando al tejido, ¿sí? Al suéter. Entonces de vuelta vamos a paso este sin tejer y tejo hasta el final, pasando el último punto sin tejer, sí, que es el como el último, es el del revés, por el lado, estamos por el lado del revés del tejido, entonces ese último lo deslizamos sin tejer. Repito una vez más la vuelta del derecho del tejido, acá estamos aquí, entonces de vuelta tejo el derecho, el revés y vamos hasta antes de los dos últimos puntos, ¿sí? Volvemos ahí y acá de nuevo paso este sin tejer, busco cuál me toca, el punto que toca, paso por las 2 hebritas, ¿sí? Si lo vemos así, son todas esta columna de derechos que tenemos acá arribita, paso de vuelta este para acá y los tejo los 3 como derecho, y así como que vamos pegándonos al tejido. Entonces ahora voy a hacer la vuelta del revés de nuevo y voy a volver cuando vaya a llegar a este marcador, así. Acá vamos a hacer o sea, cuando me toque agarrar estas hebritas es en la vuelta en que yo voy a hacer el ojal. Entonces acá la próxima vuelta, vean que me toca hacer el ojal, ¿sí? Es donde tenía marcado para hacer el ojal acá. Entonces lo que voy a hacer es que yo conté mis puntos, yo tengo 29 puntos, la mitad pues no es un número par, entonces dejé 14 al comienzo y 15 al final, y acá va a ir mi ojal, ¿sí? Entonces vamos a repetir estas vueltas que les voy a lo voy a hacer. Les recomiendo que las hagan paso a paso y que cada vez que hagan un ojal vengan y repitan este video. Entonces voy a tejer el primer punto, vamos a ir hasta el marcador. Yo me puse un marcador ahí, así es más fácil. Yo voy a tejer 14 en este lado, ¿sí? Lo importante es que en esta primera mitad de puntos terminemos con un derecho, ¿sí? No en el revés, sino un derecho. Entonces yo tejí 14 acá
y acá tengo 15, ¿sí? Para mis 29 puntos. Entonces lo importante es que los puntos que se dejen al comienzo terminen acá en un derecho. Entonces acá pase un revés, derecho. Saco este marcador y lo que voy a hacer es dar la vuelta, ¿sí? No voy a terminar acá estos puntos, sino que voy a dar la vuelta. Voy a hacer la segunda vuelta siguiendo el punto elástico, perdón, de la vuelta. Quedé así. Entonces voy a pasar este sin tejer. Tejer este. Acá. Hasta el final otra vez. Lo que estamos haciendo es tejer estos primeros 14 puntos solitos, ¿sí? Acá así. Doy de nuevo la vuelta. Acá ya tengo la separación. Voy a tejer una vez más. Hasta ese último punto, hasta el 14. ¿Sí? Y acá voy a hacer para ir, acá ya hice esta segunda o esta tercera vuelta. Acá voy a continuar con estos puntos y para unirlo, entonces lo que voy a hacer es hacer una lazada. Hago la lazada y tejo. Acá paso la lazada, o sea, hago una lazada completa con el hilado por delante, paso este sin tejer, tejo acá. Y acá, como este es el último punto que pego al hilado, al suéter, entonces paso este sin tejer, me agarro de acá, les queda más fácil sacar ya este, ahí, agarramos bien de aquí, paso este de vuelta y tejo los 3 del derecho, ¿sí? Doy la vuelta, paso este sin tejer y voy a tejer hasta un punto antes de esa lazada que tenemos ahí. Entonces en total serían otra vez 14 puntos, porque el 15 todavía no lo voy a tejer. Pero nos vamos a dar cuenta porque vamos a tener la lazada que hicimos, que está acá. Esta es mi lazada que tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este punto así como a derecho, deslizado como a derecho, que es mi último punto, ¿sí? Deslizado como a derecho. Voy a volver a pasar este también deslizado como a derecho y voy a tejerlos juntos así por detrás, ¿sí? Y acá tengo esta lazada, entonces voy a volver a subir la lazada a la aguja izquierda, así, ¿sí? Y acá doy la vuelta. Doy la vuelta. La lazada ahora la tengo en mi aguja derecha, ¿sí? Voy a deslizar este primer punto y tejo hasta el final de vuelta.
Y acá vamos a pasar. Vamos subimos y dejemos estas 3 hebras como derecho. Ahora damos la vuelta de nuevo y vamos de nuevo hasta la lazada. Y la vamos a volver a hacer así. Deslizamos así como si fuera un derecho, lo deslizo la hebra o la lazada y los dejo juntos como por detrás, ¿sí? Como si fueran un derecho por detrás. Y acá ya voy a volver a unir, ya tengo mi ojal. Entonces acá simplemente paso sin tejer y ya voy a terminar la vuelta. Acá ya continúo esta nueva vuelta, ¿sí? Del derecho del tejido, ya tejí estos primeros puntos, ¿sí? Y acá ya se ve el ojal, ¿sí? Entonces vamos a ir ahora sí tejiendo y cada vez que toca hacer un ojal repetimos esas vueltas que les acabo de mostrar. Bueno, acá va quedando así quedó entonces el ojal. Así quedó el ojal. Y queda apenas para que pase este botón. ¿Sí? Ahí pasa. Para que el huequito no quede como demasiado grande. Entonces otra cosa que les quería decir es que si ven que el borde les está quedando, si este primer punto les está quedando muy abierto, sí, que a veces puede pasar, entonces vamos a tejerlo retorcido, o sea, no lo vamos a tejer así, sino así, en caso de que vean que se les está abriendo mucho ese primer punto. Entonces cuando lleguemos a este punto, cuando ya terminamos de hacer el punto de falso elástico, o sea, esta parte de agarrar este borde del punto falso elástico del cuerpo y ya tengamos que agarrar la parte del punto de bordado inglés, nos vamos a ir y vamos a agarrar todas estas hebritas que serían las del borde, ¿sí? De ese último punto o ese primer punto que tejimos. Lo desenrollan bien y nos vamos a tomar estas hebras de este lado, o sea, esta y vamos a ir por todas las hebritas, ¿sí? O sea, por todas las vueltas nos vamos a ir agarrando de todas las vueltas, ¿sí? Entonces acá agarraría, digamos acá agarré la primera, luego me tocaría esta de acá, luego me tocaría esta de acá, luego esta, luego esta y así sucesivamente por todo el contorno del cuerpo del cardigan. Bueno, entonces acá ya terminé de hacer los ojales, así me quedaron, ¿sí? Si ustedes ven, en esta parte donde pusimos los marcadores, acá de marcador a marcador tengo 5 centímetros más o menos. Acá se me perdió un marcador, pero son más o menos 5 centímetros entre marcador y marcador. Los moví un poquito, ¿sí ven? Y acá van a ver que si miden de este lado tienen 5 centímetros, bueno, los centímetros que ustedes hayan decidido al principio, pero acá van a ver que se pone menos, ¿sí ven? Acá digamos entre ojal y ojal hay 4. Entre ojal y ojal hay 4. Acá también.
acá también. O sea, yo mido desde acá hasta acá. Yo mido desde acá, o sea, desde la base hasta la base, ¿sí? 4 centímetros. Y de este lado hay 5, porque esta parte de acá queda mucho más como recogidita. Entonces, igualmente yo me dejo los marcadores acá para ir midiendo bien acá y acá cada vez que termino un ojal. Y voy a empezar el otro, mido bien, ¿sí? Que tengan los 4 centímetros o los centímetros que a ustedes les hayan aparecido. Y también mido de este lado que esté bien. Si digamos acá son 5 centímetros y acá son 4. Entonces, para que tengan eso claro y no se vayan a confundir. Así que bueno, yo acá ya llegué a la parte del cuello. Y en la parte del cuello del montaje de puntos, las hebritas a las que nos vamos a ir pegando son estas. Sí, acá es mucho más fácil saber a qué hebrita vamos recogiendo. Esta, ¿sí ven? Se nota mucho más, se ve mucho más claro la hebra que tenemos que hacer. Acá seguimos tejiendo por todo el cuello. Vamos a volver aquí a ponerlo acá. Vamos a seguir haciendo esto por toda esta parte del cuello, recogiendo esas hebritas del montaje punto. Y cuando volvamos acá, de este lado volvemos a subir o a pegarnos de las hebras de las vueltas, ¿sí? Que vean que son todas estas. Acá, ¿sí? Esta, así. Y ahí vamos a hacerlo como en el sentido contrario, o sea, vamos a ir de aquí hacia abajo, todo hacia abajo hasta llegar acá a la última parte, digamos, de la pretina, y acá vamos a cerrar los puntos, ¿sí? Entonces, háganlo acá a veces se ve un poquito arrugado, pero eso después cuando lo bloqueemos va a quedar mejor. Así que bueno, vamos a terminar y vamos a llegar hasta acá antes de cerrar los puntos y les muestro cómo los vamos a cerrar. Bueno, acá ya terminé de hacer, ya llegué a la otra parte, ¿sí? Al otro lado, casi al borde, ¿sí? Acá si ven, ya me faltaría como agarrarme de la última esquinita y ya. Entonces ahora vamos acá a cerrar los puntos. ¿Cómo los vamos a cerrar? De la misma forma que hemos cerrado el resto de las partes, como cerramos acá la pretina del suéter, como cerramos los puños con el método de tubular italiano. Entonces vamos a cortar la hebra por ahí 4 veces el ancho, más o menos así, un poquito más. Si no has visto los otros videos de cómo se cierran, te dejo acá arriba los videos y en la descripción también la lista de reproducción, así lo ves también ahí, porque acá lo voy a hacer un poco más rápido. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar por el revés, como por el primer punto, como revés. Paso para atrás, paso por el medio y paso por el segundo como un derecho. Y ahora, esta es la preparación. Ahora lo que se repite es pasar como derecho por el primer punto, lo suelto, y como revés por el segundo, que queda en la aguja, ¿sí ven? Y acá paso así. Luego paso como revés por el segundo y lo suelto, y paso por el medio de los dos puntos que me quedan acá. Y paso como derecho por el segundo punto que tengo en la aguja. Siempre trabajamos por el primero y el segundo punto. Y acá vuelvo a comenzar como derecho por el primero, suelto, como revés por el segundo que queda en la aguja,
jalo como revés por el primer punto, suelto, paso por el medio y de una vez puedo hacer como derecho por este segundo punto y suelto. Volvemos de nuevo, como derecho por el primer punto y suelto, como revés por el segundo y como revés por el primero, paso por el medio de estos dos y paso como derecho por este segundo punto. Puedo entrar de una vez así. Así. Y así vamos a seguir hasta que tengamos acá estos últimos dos puntos. Acá ya estoy en los últimos tres, estoy en el último paso. Ahora tengo que como derecho, como revés. Y acá lo que voy a hacer antes, vamos a dejarlo acá. Cuando tenga 3 puntos en la aguja, ¿sí? Ya terminamos el último paso. Y voy a venir y voy a agarrarme del último punto que quede bien acá, ¿sí? Así tengo este último punto, sí, que se acuerdan que en la parte de la pretina agarrábamos las dos hebritas. Vamos a retomarlas con la otra aguja, así ya las tengo montadas en la aguja porque vamos a tomar estos 3 puntos como si fueran uno, ¿vale? Entonces vamos a pasar como derecho por el primero, como revés por el segundo, entonces tomo las 3 hebritas esas, luego como revés por el primero, ¿sí? Y como ya no tengo acá, ¿sí? Paso por detrás con el hilo y simplemente voy a tomar estas 3 hebras como derecho y suelto todo. Y ahí lo acomodo un poco mejor, ¿sí? Y acá para que esta unión me quede mejor, ¿sí ven? Para que esta parte de acá quede mejor con la hebra todavía, vamos a entrar como por encimita acá de este, ¿sí ven? Como para unirlo mejor ahí. Entonces, por acá y por acá, acá sí. Así nos queda mejor. Y ahí nos queda bien pegadito y como que se une todo. ¿Sí? Puedo tirar este ya para atrás. Acá este último me queda un poquito grande, pero ahí está. Y así entonces ya lo único que tengo que hacer es terminar de esconder esta hebra, que la puedo esconder por dentro. Y listo. Y así queda entonces lo importante es que quede acá bien a ras, o sea que quede así, si ven que no quede un escaloncito ni nada, que quede bien a ras. Así que bueno, así terminamos entonces la parte de las vistas. Bueno chicas, así queda entonces, ya terminamos de cerrar los puntos, queda así la vista, pues yo le digo vista, queda por todo alrededor. Después lo vamos, a mí me falta terminar esta manga, pero después lo vamos a bloquear en el próximo video, como les he dicho. Y si acá les queda un poquito como arrugadito, no se preocupen, que eso con el bloqueo se arregla. Y ahora lo que falta es ponerle los botones. Acá todavía yo no los cosí ni nada, pero se tienen que marcar donde tienen el ojal, tienen que marcar acá para coser los botones y que les queden bien. Y yo no los voy a pegar todavía, yo primero voy a bloquear el tejido porque estos botoncitos que les voy a poner, que son re lindos, son de cerámica, entonces no los quiero como mojar, dejarlos remojados tanto tiempo.
Entonces lo que voy a hacer es bloquearlo y al final se los voy a pegar. Ustedes se lo pueden pegar en este momento o después también, pero acá simplemente es coserlo. Yo lo voy a coser todo hasta acá. Sí, acuérdense que esto como es doble, pero yo lo voy a coser como que el hilado salga, digamos, acá, ¿no? Y que quede bien pegado ahí. Así que bueno, esa sería la última esa sería la última parte que falta. Acá para marcar simplemente pueden poner, acá está encima de este, ¿cierto? Ahí lo arreglan un poco. Sí, acá quedó. Y acá pasan y ponen un marcador acá, un marcador acá, o sea, acá atrás, viendo bien dónde tienen el ojal, y ponen un marcador de estos acá atrás. Y ahí ya saben bien dónde tienen que, digamos acá. Y así lo van haciendo y van poniendo todos los marcadores, así les queda mucho más fácil saber dónde pegar los botones. Así que bueno, hagan eso y nos vemos entonces en el próximo video, donde les voy a mostrar cómo se bloquea una prenda. Espero que les haya gustado este video. Acuérdense de darle like, de compartirlo, de suscribirse al canal, de activar las notificaciones, de comentar, también súper importante que comenten, así YouTube muestra más mis videos. Pueden poner cardigan en agujas circulares y ya con eso me ayudan un montón, o me gusta, un corazón, lo que sea, pero me ayuda un montón que dejen comentarios en los videos. Así que bueno, nos vemos en un próximo video.